Bueno, la seguimos. Haití, está claro. Lo que está pasando en Haití, yo creo que tendríamos todos que tomar más, más acción. La seguimos. Lo que está pasando en Haití, yo creo que tendríamos todos que tomar, participar más de todo esto, porque realmente, más allá o sea, por un lado el pueblo haitiano es víctima, ¿verdad? Es víctima de todo el terremoto, del cólera, pero sobre todo del imperialismo, del capitalismo, de toda del colonialismo. Bueno, pero por otro lado hay una resistencia muy grande y de alguna forma es país de América Latina, en mi opinión, que tiene algo más parecido a una situación revolucionaria. Sin duda alguna. Entonces es una obligación, ¿no?, de todos los que nos sentimos de alguna manera involucrados en el tema de tomar una participación activa. Ya Mónica le dio las fuentes de información, los lugares donde se pueden recabar las actividades que hay, y bueno, les pedimos a los oyentes que le metan mano al asunto. O sea, si ponen Haití, Uruguay, Minusta, seguramente... Haití no Minusta, .info. Minusta al final. Bueno, esa es la cosa. Bueno, nosotros, yendo a otro tema, nosotros hemos hablado ya en un par de programas del tema de Cuba, del tema de los cambios que están habiendo con motivo de la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el intercambio de prisioneros y el levantamiento de algunas medidas que forman parte del conjunto del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y esto ha motivado una serie de escritos, de trabajos, de cosas que aparentemente alguna gente ya lo ha encontrado como ocasión para demostrar, por un lado, que Cuba definitivamente va hacia el capitalismo, o que ya está, y que en Cuba no hubo socialismo. Lo de Cuba fue una especie de dictadura burocrática con estatización de los medios de producción, pero no hubo realmente socialismo, ni hay, por supuesto, todavía menos saber ahora, socialismo. Y nosotros de alguna forma hemos recogido el guante de oponernos a esa interpretación que para nosotros es absolutamente falsa de la historia reciente, y además no porque pensemos que Cuba necesita que yo la defienda, ¿verdad? Que creo que no es así. El proceso cubano tiene una vastedad por la relación que existe en el pueblo de Cuba, la cultura política que tiene el pueblo de Cuba, y lo que uno puede hacer es realmente insignificante, sino por las implicancias que tiene eso para el desarrollo de una eventual revolución en nuestro país, en otros países. O sea, esta discusión ideológica, por lo tanto, para nosotros reviste realmente mucha importancia. Y una de las formas de contrarrestar, uno de los que ha escrito una serie de larguísimos trabajos, se llama Rolando Astarita, que es un argentino, y que hemos empezado a discutir una serie de valoraciones que hace, y empezamos por algo bien concreto, ¿verdad?, que es la supuesta relación entre Cuba y Venezuela de subsidio de Venezuela hacia Cuba a través de la venta de petróleo en condiciones preferenciales de precio y plazos de pago. Entonces, dice Astarita que en lo que respecta al subsidio de Venezuela, consiste en la entrega de 100.000 barriles diarios de petróleo con financiamiento muy ventajoso. Cuba paga a los 90 días el 50% y el otro 50% a 25 años, con 2 de gracia y una tasa de interés del 1%. A cambio, la isla envía médicos. Según Granma, habría unos 30.000 médicos cubanos en Venezuela. Esta cifra, hemos visto distintas variedades
acerca de la cifra esta, pero bueno, vamos a tomar esta, que es la que dice Astarita, y también personal de seguridad y militar. Sin embargo, la venta de estos servicios, entre comillas, no refleja los costos reales, ya que su precio está atado al precio del petróleo. Según The Economist, en 2012, y contabilizando 115.000 barriles diarios enviados a Cuba, el subsidio rondaría los 3.500 millones de dólares anuales. Algunos economistas elevan esa cifra hasta 8 a 9.000 millones, lo que equivaldría al 20% del PBI de la isla. Los montos son difíciles de calcular debido a la falta de información, pero se reconoce incluso oficialmente que el corte de ese flujo podría ser un golpe muy duro para Cuba. Y nosotros tomamos estos datos y dijimos, vamos a hacer algunos números, ¿verdad? Agarramos una planilla electrónica y empezamos. Entonces, la primera cosa es cuánto vale el trabajo de un médico de cualquier país en Venezuela. Vamos a hablar por qué Venezuela necesita médicos de afuera, porque bueno, los profesionales locales no están dispuestos a ir a los barrios, a las zonas rurales, a los lugares, claro, a los lugares donde las condiciones de trabajo son malas, hay peligro, en fin, se necesita dedicación total. Entonces, nosotros fuimos a ver, empezamos a buscar un poco el tema, ¿no? Médicos cubanos en Venezuela, y encontramos un sitio que es increíble, ¿no? Se llama, creo que, Red Solidaria Mundial o Red Solidaria Internacional, mira qué nombre tan lindo, ¿no? Que se dedica al robo de médicos cubanos en Venezuela. O sea, es una organización, una ONG, con sede en Estados Unidos, una de cuya finalidad, de por lo menos, manifiesta tener otras, pero uno tiene la impresión de que esa es la única o la más importante. Creo que es Red Solidaria Sin Fronteras, creo. Se dedica a eso, a crear las condiciones para que los médicos cubanos que están trabajando en Venezuela se vayan a Estados Unidos o a otro lado, pero se vayan, dejen ese trabajo. Y publica periódicamente los números de profesionales cubanos que se fueron. Entonces, llega tan lejos, ¿no? la seriedad del emprendimiento de estos tipos, no voy a emitir calificativo, la seriedad con que trabajan, que publican una lista de lo que ganan los médicos en Estados Unidos, como diciendo, miren, ahí les están dando una miseria, porque claro, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, Venezuela le paga a Cuba una determinada cantidad de dinero por cada médico. De eso, el médico en realidad recibe una pequeña parte, ¿no? Y el resto lo recibe el Estado cubano. Pues eso tiene una lógica, o sea, se supone que ese médico se formó de forma gratuita en Cuba, aceptó voluntariamente esa tarea en esas condiciones, esa misión internacionalista en esas condiciones, y obviamente el grueso del dinero va para Cuba, ¿no? Eso lo llaman esclavitud, explotación, etc. No es nada de eso, ¿verdad? Es una cuestión que forma parte, hay que verla en el contexto del conjunto del sistema socialista cubano, si no, no tiene sentido. Por supuesto que los médicos cubanos que van al extranjero ganan su buena plata mucho más que lo que ganan cuando están en Cuba. Claro, pero de todas maneras, para decir que no es que no se queden menos de lo que reciben, muchísimo menos de lo que esos países le pagan a Cuba. No, obvio. Para los médicos de familia en Estados Unidos, un ingreso normal es de, según la lista que publican estos tipos, es uno de los más bajos, si no el más bajo, médico de familia, $211.000 anuales. Por supuesto, esto no significa que un médico yanqui estuviera dispuesto a trabajar en un barrio pobre por esa plata, un barrio pobre de Venezuela por esa plata, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos la cuenta. ¿Cuánto vale el 100.000 barriles diarios de petróleo al precio de la canasta petrolera venezolana antes de la caída de los precios del petróleo? O sea, no tomamos los precios que hay hoy, tomamos los precios de hace 2 o 3 meses, cuando el petróleo estaba alto,
y andaba por $95 el barril, o sea, el precio que predominó en 2014, y le aplicamos estas cifras y los médicos venezolanos, cubanos en Venezuela ganarán lo mismo que ganan los médicos de familia, o sea, los más entre comillas baratos en Estados Unidos. Y nos dio que Cuba estaría subsidiando a Venezuela por una cifra del orden de 2.864, cifra redonda a $3.000 millones al año. O sea, porque ¿qué pasa? Parecería que el trabajo de los médicos cubanos que van a Venezuela no vale nada, no tiene valor del mercado. No. Ahora, yo les pregunto, busquen en Uruguay, no en Estados Unidos. Pongan un aviso en el diario y busquen médico para trabajar en un barrio, en un cantegril, en un asentamiento en Venezuela, y vivir ahí, ¿no? Las condiciones que son viviendo ahí 24/24 atendiendo a la gente. Y yo no sé cuánto le van a tener que pagar, pero yo creo que con $10.000 mensuales no lo arreglan. Estoy convencido, porque hablaron de Brasil y se presentaron muy poquitos, y para lugares cercanos de la frontera en condiciones que no tienen nada que ver con esta de que estamos hablando. Y como digo de Uruguay, digo de cualquier otro país del mundo. Entonces, nosotros digo, esto es algo que lo hicimos un pequeño análisis, que le dimos gruesamente, calculamos. Si comparamos el valor del mercado del crudo de Venezuela, suministra a Cuba, el valor que tenía antes de la baja, volvemos a aclarar, antes de la caída del precio, surge un precio de equilibrio, o sea, cuánto tendría que ganar un médico, o sea, a cuánto equivale el ingreso de 30.000 médicos, el ingreso mensual y anual de 30.000 médicos, para contrabalancear el valor que tenía, el valor de mercado que tenía el petróleo antes de la baja. Y nos dio $115.000 anuales o $9.600 mensuales. O sea, no dio eso. Entonces, no vamos a entrar si Cuba subsidia a Venezuela o Venezuela subsidia a Cuba. Lo que sí está claro es que es muy difícil hablar de que Venezuela esté subsidiando a Cuba en ese negocio. O sea, estamos hablando ya no de cuestiones solidarias, estamos hablando de precios de mercado. En el mismo sentido, nosotros hicimos una pequeña valoración de las relaciones económicas de Cuba con el campo socialista, pero sobre todo particularmente con la Unión Soviética, ¿verdad? Y ahí hay un fenómeno distinto, o sea, esa relación comercial, ese intercambio que incluía muchísimas cosas, pero que su nudo central, su centro era el intercambio de azúcar por petróleo. Se hacía, ese sí se hacía en valores que se apartaban de los precios de mercado, ¿verdad? O sea, el azúcar cubana era valorada, salvo algún periodo que el precio del azúcar subió mucho en el mercado mundial, pero en general en los, vamos a decir algo así como 30 años que duró esa relación hasta que se derrumbó la Unión Soviética, el azúcar era valorada a precios superiores a los de mercado, y el petróleo era valorado a precios inferiores a los de mercado. Pero en este caso lo que se afirmaba en la época era que se hacía un intercambio de acuerdo al valor de cambio de ambas mercancías, ¿no? El valor del cambio es el tiempo de trabajo, equivale al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. El petróleo, para los países que tienen buena disponibilidad de él, y la Unión Soviética y Rusia son uno de esos países, el petróleo es una de las mercancías que en general para los países, repito, grandes productores, es muy barata. O sea, se vende a un precio que es muy superior al valor. El valor es, en definitiva, sintetizando, el costo de producción. Entonces, lo que se decía era que el intercambio se hacía a los respectivos
valores de cambio de la mercancía, o dicho de otra forma, costos de producción, porque no se podía aplicar entre países socialistas una relación que era en definitiva de explotación, que era la que subsistía en el conjunto del mercado mundial. Entonces, esta es otra cosa que nos parece que es conveniente para empezar a desbrozar, ¿no?, toda esta maraña en la cual esta gente, que supuestamente son de izquierda, como Rolando Astarita, y que se proclaman de grandes revolucionarios, no hacen otra cosa que darle con el caño a aquellos países en los cuales precisamente se han hecho revoluciones, ¿verdad? Nosotros ya fundamentamos en otro programa cómo en Cuba leímos incluso un extenso fragmento de que a alguno nos dio palo porque el programa resultó medio aburrido. Leímos un extenso fragmento de la crítica del programa de Gotha de Marx y explicamos cómo, según nuestra experiencia directa de vivir 10 años en Cuba, desde el punto de vista económico, lo que decía Marx, que es uno de los pocos lugares, y no el único, en el cual plantea el tema de cómo, su idea de cómo tiene que ser la sociedad, que llama dictadura revolucionaria del proletariado. Después Lenin la llama socialista, ¿no? O sea, la primera etapa, digamos, postcapitalista. Después vendría la etapa comunista, en la cual está la supresión del Estado, etcétera. Entonces, nosotros planteamos cómo eso pasaba en Cuba, ¿verdad? Y bueno, resulta que ahora no, eso era una dictadura burocrática, a pesar de que estaba estatizado los medios de producción, porque existía una burocracia. Bueno, no pueden demostrar que en Cuba existía una burocracia que se chupaba la plusvalía, como si de alguna manera existió en la Unión Soviética, que había una capa que tenía tiendas especiales, tenía todo un sistema oficial, ¿no?, que la colocaba por encima de la vida del pueblo. Entonces nosotros vemos azorado, porque, escúchame, si todo lo socialista que se hizo en la historia está mal, entonces, ¿para qué lo queremos hacer? Atrás, vamos a cerrar y nos quedamos con el capitalismo. No, ¿verdad? nosotros somos los iluminados que la vemos más clara que todos los que la pudieron hacer, porque nosotros no salimos de... Sí, yo tengo ganas de decirle a Rolando Astarita que por lo menos haga la revolución en la Isla de Flores y después me venga a decir a mí cómo se hace una revolución, ¿viste? Después nos expliquen, pero primero que hagan algo, que ellos, ¿no? Ahora crecieron en la Argentina, sacaron algún diputado, todo bárbaro, ¿no? Pero que salgan de eso, entonces uno entenderá qué es exactamente lo que ellos buscan. Porque es muy interesante, porque el socialismo se hará... El Che decía una frase, yo voy a parafrasear, decía: no se puede hacer el socialismo ni el comunismo con las armas melladas del capitalismo. Y se refería a los mecanismos de mercado, ¿verdad? A la aplicación de la ley del valor a la economía socialista, que el Che entendía que era incompatible con la construcción del socialismo. Y yo, digamos, parafraseando, diría, bueno, el problema es que el socialismo hay que hacerlo con los seres humanos mellados del capitalismo, ¿no? O sea, porque no vamos a tener una lluvia que va a caer en paracaídas desde Marte o de alguna estrella más o menos lejana, de tipos perfectos que se van a parar ahí, van a ser el alma, el núcleo, la cosa de esa sociedad, ¿no? Esa sociedad se va a construir con los mismos bichos deformados que integramos esta, ¿no? Entonces, evidentemente, esa sociedad va a tener muchos defectos. Dentro de eso, bueno, hubo una reunión el viernes. Mónica me preguntaba, ¿no? Sí, habías estado. En la Yo no sede pude... del Partido de los Trabajadores, ahí, compañero, amigo, todo bárbaro. Pero ahí, digamos, Rafael Fernández hizo una exposición, está en YouTube, por ahí ponen Rafael Hernández, PT Cuba, seguramente sale, en la cual básicamente planteó esta versión, ¿no? Y para mí es una cuestión profundamente errónea, ¿verdad? Y otra cosa, cuando yo planteé lo del internacionalismo, pues yo participé también, me salió con algo, yo no me acuerdo de las palabras textuales, ¿no? Pero es una posición de los trotskistas en América Latina, no sé si en el resto del mundo,
de que el internacionalismo cubano, bueno, cosí cosá porque en Nicaragua en concreto apoyaron una revolución, un proceso en el cual se mantuvo vigente parte del capitalismo, ¿no? O sea, no, sí, es verdad, no se apropió todo el capital. Entonces yo quería, digamos, creo que no va a dar el tiempo, quedan unos minutos, leer unos fragmentos del discurso de Fidel. Fidel pronunció un discurso el 26 de julio de 1980, después de haber estado en Managua haciendo un discurso que festejaba el primer año de la revolución, que fue el 19 de julio de 1979, o sea, el 19 de julio de 1979, Fidel estuvo en Managua y hizo un discurso que no lo encontré, lo busqué en internet y no lo pude encontrar, pero sí encontré el que hizo en Cuba unos días después, una semana después. Y voy a leer lo que me dé el tiempo. Fragmentos, ¿no? El discurso es bastante largo. Nicaragua es un país que, podríamos decir, posee más recursos naturales que Cuba. Es decir, cuenta con grandes recursos hidráulicos que significan posibilidades de producción de toda la energía eléctrica que necesiten. Cuenta con energía geotérmica que puede ser extraída de los volcanes. Cuenta con grandes bosques. Cuenta con grandes extensiones de tierras llanas y fértiles, muy fértiles. Cuenta con grandes lagos capaces de producir alimentación para la población. Cuenta con una gran riqueza marítima a lo largo de sus costas, una extensa plataforma rica en todas las especies de mariscos y peces de consumo humano. De modo que su población, que es reducida, aproximadamente la cuarta parte de la población cubana, dispone de los recursos naturales suficientes para el futuro, para un gran desarrollo. Desde luego que Nicaragua era administrada por Somoza como una especie de hacienda particular. Somoza era el dueño de las mayores fincas, de muchas de las industrias, de muchos de los centros de producción. De modo que los sandinistas simplemente, con confiscar a Somoza y a los somocistas, adquirieron el control de un porcentaje importante de la industria y de la agricultura del país. No hay allí un régimen socialista. Hay un régimen de economía mixta. Hay incluso un régimen pluripartidista. Está el Frente Sandinista y hay grupos de izquierda y, ¿por qué no?, hay algunos partidos de derecha. De modo que no podemos imaginarnos a Nicaragua en una situación exactamente igual a la de Cuba. En Nicaragua hay un nuevo proyecto revolucionario en el sentido de que ellos se plantean en esta etapa la reconstrucción nacional con la colaboración de todos los factores. Ellos también, como anunciaron el 19, se proponen hacer una reforma agraria que afectará las tierras ociosas, pero tratan de estimular a los industriales privados que quedan en el país y a los agricultores medios, que eran agricultores capitalistas, apelan a ellos para que contribuyan el máximo posible a la reconstrucción nacional. Esto constituye una experiencia nueva en América Latina. Desde nuestro punto de vista, a la luz de las circunstancias internacionales y a la luz de las realidades de Nicaragua, ese proyecto elaborado por ellos es lo mejor y lo más sabio que puede hacerse en estos momentos. Yo tengo otros fragmentos muy importantes en este discurso, pero voy a limitarme a comentar este. Después, el próximo programa vamos a leer los otros fragmentos. ¿Qué es lo que está diciendo Fidel acá? Fidel está diciendo, a la luz de las realidades de Nicaragua. La realidad de Nicaragua, digamos, implica muchas cosas. Yo creo que acá las realidades de Nicaragua implican también la realidad del Frente Sandinista. O sea, el Frente Sandinista estaba integrado por tres tendencias: los terceristas, que eran los Ortega, que eran un grupo que tenía una muy débil afiliación marxista o marxista-leninista. Nada más que después vi algunos discursos en la investigación que hablan del marxismo-leninismo, pero digo, no eran tipos de raigambre marxista-leninista. Eran tipos que estaban vinculados, se vinculan a la socialdemocracia, que tiene una importancia, un apoyo importante en la fase final de la lucha, porque, por ejemplo, Costa Rica, que estaba gobernado por un socialdemócrata, permite el tránsito por su territorio de los hombres, las armas, que iban para el Frente Sur, pero que también iban los aviones que lanzaban armas en las ciudades para los revolucionarios, ¿no? Todo eso partía de Costa Rica.
de Panamá, que estaba el general Noriega, que era un tipo complicado, por decirlo suavemente, que había sido agente de la CIA inclusive. O sea, en esa revolución confluyen fuerzas que no tenían nada de socialistas, ni de marxistas-leninistas. Bueno, estaban los terceristas, estaban, bueno, no vamos a entrar porque quedan muy pocos minutos, había otros dos grupos importantes que tenían posiciones distintas, inclusive una tendencia proletaria que tenía más afiliación con la clase obrera. Y yo creo que era bastante difícil que alguien pudiera esperar que ese Frente Sandinista hiciera una revolución socialista. Acá de lo que se trata es de una revolución que arribó a Somoza y que intentó un camino distinto en América Latina, que se fue al cuerno por una serie de factores, uno de los cuales, o el más importante, fue la guerra sistemática llevada adelante por el imperialismo. Nicaragua, a diferencia de Cuba, un país con fronteras, el establecimiento de miles de, una fuerza combatiente de miles de contras, que empieza a funcionar con gente de la Guardia Nacional, que se había sido dejada en libertad, había huido de Nicaragua después del triunfo revolucionario. Ellos la organizan, la financian, le dan armas, y empieza una guerra de desgaste que podía haber durado prácticamente indefinidamente, porque tenían bases en Honduras. Mientras hubiera plata, iban a conseguir mercenarios para llevar adelante esa guerra, ¿no? Y después hay errores, sí, hay debilidades ideológicas, sí que no, pero digo, de esto, ¿qué podía hacer Fidel Castro? Decirle, me estatizan todo, o no los ayudan, o no los apoyo. Son planteamientos absurdos, ¿no? Que uno los escucha y se queda con la boca abierta, y con esto me parece que se termina, ¿no? Terminamos. Otra cosa, déjame decir algo, es que Cuba jamás imaginó, los revolucionarios cubanos jamás imaginaron que podían hacer y mantener su revolución sin la revolución de toda Latinoamérica. Bueno, muy bien. Así pasó Resonando, sí, pero mirá que yo no un espacio donde hoy yo no empecé hoy. de los explotados, y lo vas a seguir, los presos, y las ignoradas de siempre. ¿Querés que te deje esto que yo tengo otra copia? Será hasta el próximo lunes a las lo de lo que lleva del Ministerio de Defensa, porque una cosa que aclarar, lo que la ONU le paga es el mantenimiento, el desgaste de todo el equipamiento militar, tanques, lanchas, Radio Fénix, informa la hora. Uruguay las tiene que comprar, o sea, Uruguay tiene que, y ha hecho inversiones que nunca en la vida, ¿no? Sí. En el plano militar. Para